Muchas gracias y muy buenas tardes a todos, buenos días a los que estáis conectados desde Latinoamérica. Bueno, esta charla tiene una línea argumental que es analizar cómo está en estos momentos la situación del sector de la construcción con la incidencia de la nueva crisis que se nos ha echado encima con motivo de la pandemia del COVID-19. ¿Qué implica eso en cuanto a la gestión de las empresas constructoras y qué implica a su vez en cuanto a los profesionales que estas empresas requieren? Profesionales que deben ser formados en determinadas habilidades y competencias y que normalmente los programas de enseñanza o de docencia reglada que hay en las universidades pues no acometen en su totalidad, con lo cual hay que complementar con una formación adicional, que es lo que se va a proponer en esta conferencia. Bueno, para empezar, voy a hablar del nuevo escenario que se plantea en el sector en un momento en que ya estábamos viviendo algunos cambios importantes y que a partir de ahora, pues esos cambios se van a ir acelerando con motivo de todo lo que nos está ocurriendo. Vamos a analizar una serie de factores. El primero es que esta nueva crisis que aparece del COVID-19, de la pandemia, nos llega cuando aún no hemos terminado de sufrir los efectos de la anterior crisis financiera que arrancó en el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y que en España pues llegó un poco más tarde, llegó en el 2011, pero fue tremendamente dura y ha durado prácticamente una década, con lo cual estamos de hecho enlazando un poco acá una crisis con otra. Cuando estamos saliendo de la primera, nos metemos en una segunda crisis que en este momento pues resulta global, está impactando muy fuertemente a todos los países prácticamente por igual. El segundo concepto que quiero compartir con todos los escuchantes es que la globalización va a permanecer. Sigue habiendo un interés por parte de muchas empresas constructoras de muchos países en salir afuera de sus propios mercados domésticos, pero esa globalización se va a ralentizar un poco en estos momentos porque se espera que determinados países que se encuentran quizás más desprotegidos empiecen a organizar algunos sistemas de proteccionismo para tratar de defender su propia industria de la construcción local de, digámosle, la invasión de constructoras de otros países. Es decir, sigue habiendo una globalización muy fuerte, por tanto, diseminación de conocimientos muy rápida y competencia internacional en los mercados, pero van a aparecer algunos proteccionismos. La tercera idea que quiero compartir es que ya se venía siguiendo una tendencia hacia el desarrollo sostenible, las mejoras en los procedimientos de la ética, de la gobernanza, lo que se da en llamar el compliance, pero en estos momentos esto se va a acentuar, va a haber una mucho mayor sensibilidad hacia todos estos conceptos de desarrollo sostenible. El siguiente concepto que quiero hacer mención es que lo mismo que pasa con el anterior, también las nuevas tecnologías venían implantándose en los últimos años, pero a partir de este momento parece que todos los expertos coinciden en vaticinar que se va a acelerar la incorporación de estas nuevas tecnologías en el sector de la construcción. Conceptos como smart cities o infraestructuras inteligentes cada vez van a ser más frecuentes, más normales y van a estar más incorporados al día a día de las propias empresas del sector. Otro concepto, otro digamos, factor que influye en estos momentos es que los proyectos se están desarrollando de manera cada vez más compleja. Son más grandes, son más complicados, son técnicamente más retadores y a la vez son más multidisciplinares, en el sentido de que se requieren equipos de técnicos cada vez más de más especialidades para poder atender a esos proyectos. Y por último, las empresas van a tener que ir migrando hacia nuevos esquemas organizativos internos
y, y hacia nuevos modelos de negocio, diversificándose un poco en un nuevo proceso de, llamémosle, una cierta reinvención de cómo tienen que funcionar para poder adaptarse a todos estos nuevos cambios y a este periodo que se nos echa encima. Todos estos factores que estoy poniendo acá inciden, desde luego, en la formación de los ingenieros y arquitectos como técnicos de la construcción. ¿Por qué inciden? Porque son, lógicamente, factores que hay que atender dentro de la gestión de las propias empresas, y para atenderlos, los técnicos que lleven la responsabilidad en esas empresas deben estar perfectamente capacitados para resolver esos problemas y para adaptarse. Entonces, esa capacitación no es innata, esa capacitación hay que aprenderla, y por tanto hay un esfuerzo de formación adicional que se tiene que realizar en estos momentos para poder atender a estos conceptos que estamos indicando aquí en esta primera diapositiva. La pandemia del COVID-19 está teniendo ya, de hecho, una serie de efectos en el sector. La buena noticia es que el impacto que tiene en la construcción no es tan fuerte como el impacto que está habiendo en otros sectores de la economía, como por ejemplo puede suceder con el turismo, puede suceder con la hostelería o algunos otros sectores. Sin embargo, la crisis anterior, la del 2008-2011, sí tuvo un impacto fortísimo en la construcción como primer sector económico que padeció los efectos de la crisis. Esto ahora no va a ser igual. Vamos a tener en el sector una situación no de tanta presión, pero el impacto va a existir, desde luego. La crisis va a existir o está empezando a existir. En segundo lugar, debo decir que esta nueva crisis tiene aspectos comunes con la anterior crisis financiera, pero hay otros diferentes. La anterior crisis financiera, por ejemplo, golpeó muy fuertemente a todo el sector inmobiliario. Bueno, en definitiva, aquellos aspectos comunes que tengan con la anterior crisis nos permitirán, pues, al haber aprendido cómo fueron los efectos de la anterior, pues nos permitirán disponer de recetas para tratar de resolver los problemas. Pero en los aspectos diferentes que tiene la nueva crisis, pues realmente hay que afrontarlos partiendo prácticamente de cero y entrando en un nuevo ciclo de prueba y error hasta que demos con las soluciones adecuadas. Esta crisis va a tener unas repercusiones a corto plazo. Mientras dure los efectos de la pandemia, los efectos directos de la pandemia, es decir, por llamarlo de alguna manera, mientras no haya una vacuna que nos deje a todos tranquilos y volvamos a hacer la vida normal como lo hacíamos antes, pues estas repercusiones que va a haber a corto plazo, me refiero al corto plazo precisamente en este periodo hasta el restablecimiento de esa normalidad que esperamos que nos suceda, pues ahora vemos que quizás a mediados del año que viene, por poner una fecha que es más o menos de consenso general. Pero también hay otras repercusiones a más largo plazo. Una de ellas es la necesaria reasignación de prioridades en proyectos futuros. Todas las listas de proyectos que había en los diferentes gobiernos de los países o en los diferentes desarrolladores o inversores privados deben ahora reconsiderarse, porque seguramente habrá que hacer reducciones, habrá que hacer reajustes, otros proyectos pasarán a ser más prioritarios y algunos que estaban en primera línea, pues seguramente habrá que dejarlos para otra mejor ocasión. Es obvio que la enseñanza de todo lo que hemos padecido o estamos padeciendo con esta pandemia nos va a recomendar realizar determinadas nuevas infraestructuras en algunos sectores que se ve claramente que deben ser reforzados. Lógicamente, el primero es el sector sanitario, construcción de nuevos hospitales, reacomodación de los servicios, etcétera, y también, como no, en el sector del agua y de los residuos urbanos o residuos de todo tipo. Otro impacto económico de la pandemia debe ser, lógicamente, contrarrestado por algún tipo de paliativo, medidas que se tomen por parte de los gobiernos de los países, y entre
esas medidas, una de las más típicas es reactivar el sector de la construcción en general y de la construcción civil en particular, de las infraestructuras, porque normalmente es un sector de gran elasticidad que es muy agradecido en la creación de empleo y es un sector típicamente utilizado por los gobiernos para reactivar economía. Pero, lógicamente, para que esto sea así, pues los países deben tener dinero. Entonces, estos estímulos ya están anunciados en algunos países levantados, hay programas muy concretos de reactivación en países como Reino Unido, como Australia, por ejemplo, incluso Estados Unidos. Otros países no tan desarrollados también tienen algunos planes que empiezan a redactarse, algunos países de América Latina ya los van teniendo, y sin embargo, pues en otros casos todavía no se habla más que de estímulos generales, pero no asociados directamente con una inversión específica en el sector de la construcción. O sea, eso va a tenerse que ir viendo país a país. Otro impacto que se espera por esta pandemia es un freno parcial a la globalización. Bueno, es obvio que no podemos viajar, llevamos ya muchos meses, llevamos ya 7 meses así, nos esperan unos cuantos más, no sabemos exactamente cuántos, y hay muchas gestiones que se ven entorpecidas y hay muchos actos presenciales que deben ser sustituidos por videoconferencias, gestión telemática, etcétera, empezando lógicamente por la propia enseñanza, que estáis viendo que se ha echado en manos completamente de los sistemas online, mucho más que de las formas presenciales. Esto ocurre, por supuesto, también en el sector de la construcción, que era muy móvil geográficamente, con muchísima movilidad, y que ha tenido pues algunas dificultades para realizar las gestiones pertinentes en el entorno internacional debido precisamente a la falta de posibilidad de viajes. Toda crisis acompaña problemas en las empresas. Se prevé un reajuste general empresarial diferente según los países y diferente según los tamaños de las empresas. Pero no sería de extrañar que hubiera reacciones encaminadas, por ejemplo, a ir consolidando grupos, a ir vendiendo empresas. Tenéis desde hace muy pocos días, 3 o 4 días, la noticia que en el sector internacional ha causado bastante impacto de la venta de ACS, de su división de servicios industriales, a la gigante francesa Vinci. Por tanto, ya tenemos ahí un primer movimiento en el tablero de ajedrez al que van a seguir, tanto en empresas grandes como empresas medianas y pequeñas, van a seguir otros muchos. Y por último, tenemos que acostumbrarnos a que esta pandemia nos enseña que hay que aplicarse en la gestión de la incertidumbre. Es decir, nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos, de lo rápido que puede cambiar el mundo de un día para otro en algún tema para el que no estábamos preparados, y eso significa que hay que organizar internamente los sistemas económicos para que esas dificultades nuevas, esas crisis que aparecen de forma repentina, no surtan tantos efectos. Concretamente me refiero a los conceptos de resiliencia y reinvención. La resiliencia, en definitiva, es la capacidad que tiene una entidad o una sociedad o una compañía o una empresa para resistir los efectos de unos cambios disruptivos importantes y regresar lo antes posible a la situación que tenía previamente a la aparición del problema que ha dado origen a la crisis. Reinvención puede ser considerada una palabra como muy rimbombante, pero bueno, llamémosle reorganización en muchos aspectos productivos y en muchos aspectos de la gestión. Es algo que las empresas deben realizar porque, lógicamente, tienen que afrontar unos nuevos tiempos con unos nuevos sistemas, unos nuevos métodos de gestión. Vamos a ver cuáles son los problemas que surgen a corto plazo por este problema de la pandemia y las acciones que se deben tomar a corto plazo. En cuanto a los problemas iniciales más significativos que estamos viviendo, el primero de ellos es la interrupción temporal o disminución del ritmo de las obras. Bueno, esto es lógico, ha habido que
parar la producción. En ciertos países se ha parado definitivamente, en otros simplemente se ha ralentizado. Ha habido diferentes grados de reducción del ritmo de trabajo, pero todo ello, lógicamente, ha implicado un retraso en el desarrollo de los proyectos. Las medidas que se han tomado para prevenir contagios añaden además unas pérdidas de productividad, incluso ya a obra reanudada, en la propia ejecución de las obras. Es decir, el ritmo que se sigue no es el mismo que se tenía antes de suceder este problema de la pandemia. Quizás el problema más significativo de todos es el de los retrasos y fallos en toda la cadena de suministro, empezando por suministros de equipos y de materiales que han surgido por ejemplo, problemas de transporte o problemas de producción, de que determinados componentes que entran a formar parte de los proyectos pues han dejado de ser fabricados porque las fábricas han estado durante un periodo paradas, o porque no ha podido hacerse el transporte en las condiciones normales al sitio de la obra. En fin, hay toda una serie de motivos por los cuales la cadena de suministro, no solo en materiales, no solo en equipos, sino también incluso en mano de obra, porque hay, por ejemplo, casos en los que muchos países emergentes o en vías de desarrollo pues necesitan la importación de mano de obra especializada que viene de otros países más desarrollados. Entonces, esa importación de mano de obra se ha visto absolutamente restringida en todo este periodo, lo cual es un problema que implica retrasos y problemas de planificación en las obras. Y por último, ha habido dificultades en la propia gestión de los proyectos por las restricciones de los viajes en general, hablando ya del personal más ejecutivo, ¿no? Todo esto parece que no, pero no es lo mismo una gestión hecha en persona visitando el sitio que una gestión hecha telemáticamente, por mucho que efectivamente las videoconferencias y los procedimientos telemáticos han llegado de forma aplastante para quedarse ya de una manera permanente. Esto ya no tiene vuelta atrás. Las acciones que se deben tomar o se han estado tomando para ir resolviendo y paliando estos problemas iniciales debidos a la pandemia son las siguientes. En primer lugar, ha tenido que aplicarse una serie de nuevos protocolos de actuación en todos los centros de trabajo, básicamente por motivos de salud, que implican pues, el distanciamiento personal, implican la utilización de determinados equipos de protección adicionalmente, implican el poner en cuarentena a las personas que han estado en contacto con alguien que ha resultado contagiado. En definitiva, todo eso pues, supone una serie de acciones y medidas que implican dinero, o sea, coste, e implican también plazo, implican tiempo, reducción de ritmo, etcétera. En segundo lugar, ha habido que salir al paso para mitigar los efectos de estos fallos que comentaba en la cadena de suministro. Ha habido que resolver de alguna manera, improvisando como se ha podido, el hecho de que no llegara determinado componente o determinados materiales y tratar de reemplazarlos por otros o buscar una solución técnica que no produjera tanto daño al programa de la obra. En tercer lugar, ha habido y hay que incrementar el control de los proyectos, control de gestión absoluto, me refiero no solamente a control de plazos, estoy hablando de control contractual y control de costes también. Esta exigencia del control de los proyectos viene por saber exactamente dónde estamos en cada momento y cuáles son las nuevas razones o actividades que van a estar en la ruta crítica en cuanto a planificación de tiempos y en la, digamos, ruta crítica en cuanto a los costes del proyecto. Por último, va a haber o está habiendo que negociar los extracostes que se producen. Esos extracostes alguien tiene que soportarlos. En un caso será el dueño del proyecto, en otros casos será el constructor y en otros muchos casos pues tendrán que ser compartidos. Pero todo eso implica unas negociaciones, implica el establecer unos pactos que hay que realizarlos sobre conceptos que no estaban previstos. Por tanto,
no es algo que suponga una aplicación directa de alguna cláusula inmediata del contrato que nadie discute, sino que con toda probabilidad en la mayor parte de los casos va a haber que bueno, pues discutir, a veces litigar, a veces incluso llevar a un procedimiento judicial las discrepancias que pueden llegar a ser muy notables precisamente de evaluación de si todos estos extracostes los paga una parte o los paga la otra parte. Bueno, esto es, digamos, a corto plazo, pero también tenemos ya algunas opiniones autorizadas sobre cuáles son las nuevas tendencias que se van a producir en el sector a medio y largo plazo. Todas estas tendencias están encaminadas a reforzar esa resiliencia de la que he hablado hace unos minutos, en una diapositiva anterior. En primer lugar, se va a acelerar o se está acelerando ya muy fuertemente la transformación digital de las empresas. Es decir, las empresas que estén atrasadas en todo lo que es la implantación de los sistemas digitales dentro de la empresa a todos los niveles, estas empresas tendrán que acelerar rápidamente, ponerse al día, porque eso viene con digamos, una fuerza tremenda a entrar en los modos habituales de gestión de la compañía. En segundo lugar, se va a necesitar un refuerzo en los presupuestos que se destinan a investigación y desarrollo. Este mayor esfuerzo en investigación y desarrollo se va a realizar sobre todo en las nuevas tecnologías. Ahí tenéis en la imagen de la derecha pues un dron como herramienta útil para un técnico de la construcción, seguramente para realizar alguna inspección que no necesita que la persona se desplace al sitio porque a lo mejor pues es de difícil acceso. Bueno, todo esto de las nuevas tecnologías, no solamente los drones, no solamente el BIM, no solamente la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, hay multitud de tecnologías nuevas que van a entrar de lleno en pequeñas o no tan pequeñas aplicaciones en el sector de la construcción. Todo esto va a haber que manejarlo mediante investigaciones que van a tener que ser desarrolladas fundamentalmente por las empresas, pero también con las entidades de enseñanza. En tercer lugar, tendrá que buscarse una mejora general en la productividad del sector. Esa es una de las lecciones, una de las asignaturas pendientes que tiene el sector, que le cuesta muchísimo trabajo mejorar la productividad de sus procesos de ejecución. Estamos construyendo con sistemas que aparecieron hace décadas, moviendo tierras de la misma forma que se movían hace 50, 60, 70 años, quizás con las máquinas un poco más grandes, pero en realidad el sector necesita un impulso muy fuerte en mejora de la productividad y quizás este sea el momento, precisamente por la crisis y por el esfuerzo de competencia que va a haber, el momento más adecuado para darle un impulso claro. Los procesos de ejecución van a tratar de automatizarse en la medida posible, es decir, que requieran lo menos posible la intervención de un operador humano. Esto, bueno, pues tristemente es producto del avance de los tiempos. Ya sabemos que eso reduce el número de personal obrero que tiene que trabajar en los diferentes trabajos de la construcción, pero bueno, es cada vez más necesario, entre otras cosas, porque la vulnerabilidad que hay ante unas circunstancias como las de la pandemia es tanto menor cuanto menos personal se tiene en los proyectos. Por tanto, la automatización no deja de ser una medida clarísima de refuerzo de esa resiliencia que comento. Por la misma razón va a aumentarse los sistemas de prefabricación y premontaje en las obras. Es decir, tratar de realizar en el sitio la menor cantidad de trabajo posible. Esto ya ha sido, digamos, utilizado en sectores paralelos a la construcción o de la propia construcción, pero muy especializada, como por ejemplo ocurre con las plataformas offshore petroleras en alta mar, que prácticamente llegan montadas, ¿no? Todo esto supone un trabajo previo en talleres que en la construcción normal y en la edificación pues se hace en cuantías relativamente modestas y que ahora va a implementarse claramente. Se va a usar de manera mucho más generalizada el teletrabajo. Esto ya no solamente es
una tendencia, esto ya va siendo incluso ley. Y por tanto, la reorganización de los trabajos es algo que viene clarísimamente definido en los nuevos tiempos. Ya, como comentaba en la primera diapositiva, venía en los últimos años habiendo un movimiento clarísimo hacia la transición ecológica y la sostenibilidad. Esto va a requerir de las propias entidades y empresas pertenecientes al sector un esfuerzo muy decidido para ir moviéndose en esta dirección. Esto se va a incrementar notablemente. Y también van a tener que modificarse los documentos contractuales para gestionar mejor las incidencias. Es que con los modelos de contrato actuales, que son en general bastante rígidos, no se puede reaccionar muy bien cuando sucede un evento tan imprevisto como ha sucedido con esta pandemia. Entonces, eso significa que los modelos contractuales van a tener que evolucionar a la fuerza para permitir encontrar vías de solución a los conflictos que se van a generar cuando un fenómeno como el que nos ha ocurrido este año vuelva a suceder en el futuro. Las consecuencias de la nueva crisis se van a medir fundamentalmente en las áreas de financiación y gestión de proyectos. Ahí tenéis un gráfico relativo al ladrillo, el sector de la construcción, con una caída de la producción. Esta caída de la producción fue tremenda en la crisis anterior. En el caso de España fue algo menor en otras regiones, pero en esta ocasión, aunque no va a ser tan fuerte como nos ocurrió en el 2011, 2012, 2013, también vamos a tener un descenso que hay que gestionar y manejar. En este nuevo escenario se va a producir un ciclo de recursos financieros públicos limitados, es decir, las administraciones públicas van a tener poco dinero porque el que tengan lo van a tener que usar en atender requerimientos sociales más que en invertir en infraestructuras. Y nos vamos a encontrar con la paradoja de que, siendo la inversión en construcción un método para estimar la recuperación de la economía, sin embargo, pues es muy probable que los países no tengan fondos suficientes para poder hacer este gasto en este tipo de proyectos. Por tanto, hay que empezar a vivir con esto otra vez. El impacto va a ser desigual según los efectos que la pandemia haya tenido en cada país. En España lo vamos a sufrir mucho. En otros países de Latinoamérica que han tenido también un impacto fuerte del coronavirus, como ha sucedido con Perú, con Brasil, con Colombia, en algo menor medida con México, con Chile, pues lógicamente esos efectos van a ser fuertes. Hay otros países que lo sufren mucho menos, por ejemplo, los países del norte de Europa, Canadá, Australia, pues en esas zonas el impacto va a ser mucho menor. La recuperación se va a producir bastante en función de los estímulos, el dinero que pongan los gobiernos e instituciones. Bueno, en Europa tenemos el gran paraguas de la Unión Europea, que bueno, pues ahí está poniendo unos recursos financieros para ayudar, y vamos a ver cuántos de esos recursos llegan al sector y cuántos de esos recursos se pueden aplicar en el refuerzo de la financiación de infraestructuras. En el caso de Latinoamérica la cosa no es tan sencilla porque no hay una Unión Europea allá que, digamos, aporte fondos. Allá tienen que echarse en manos de los bancos multilaterales que operan en la región, concretamente el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento, y no está tan claro que esos bancos puedan inyectar recursos abundantes en los países en estos momentos, con lo cual esa recuperación también se prevé en Latinoamérica, desde luego no en V ni en una U de rama muy rápida, sino en una U lenta, como va a suceder en España. Por tanto, como consecuencia de todo ello, se necesita atraer y gestionar a la iniciativa privada. Es decir, la iniciativa privada se convierte en el elemento fundamental de financiación de las infraestructuras. Lo que comentaba antes de la necesaria flexibilidad en la aplicación de los contratos es otro de las consecuencias de la crisis.
Los proyectos que están en curso necesitan negociación para evitar que las propias empresas constructoras puedan caer en una insolvencia o en un problema económico grave porque no se les reconocen los extracostes que está habiendo. Pero los nuevos contratos deben redactar cláusulas especiales en las que se prevea esta situación transitoria hasta que se llegue a una nueva normalidad que no sé si será a mediados del año próximo o a finales del año próximo o cuándo será. Pero, entre tanto, necesitamos que los contratos que se están firmando en estos momentos prevean esa situación transitoria. Pero ya a largo plazo, a partir de 2 o 3 años en adelante, los nuevos modelos de contrato tienen que contener cláusulas de flexibilidad que permitan que haya una gestión adecuada de imputación de los extracostes a la parte que tenga mayor capacidad y sea más justificado que lo soporte. Por tanto, todo esto va a requerir unos sistemas de gestión más adecuados a una situación que es distinta, que es nueva. Se va a necesitar hacer una mejor planeación de los proyectos de infraestructura, se va a necesitar que los profesionales que están metidos en el tema de los proyectos sepan gestionar los eventuales litigios que ya se empiezan a producir y se van a producir con mayor frecuencia. Y también, al mismo tiempo, como de todo problema puede salir alguna ventaja, pues hay que identificar y desarrollar las nuevas oportunidades que a buen seguro van a surgir en este nuevo escenario, en este cambio. Por tanto, vemos que hay que manejar la situación del sector de una manera un poco distinta. Todo esto implica que los profesionales que estén dedicados a esto tienen que estar entrenados en estas competencias de gestión que estamos viendo que se necesitan en estos momentos. Bueno, vamos a ver qué profesionales demanda el sector en este nuevo escenario. Es lógico que la pregunta hay que hacérsela fundamentalmente a las empresas y a las entidades empleadoras. Entidades empleadoras que pueden ser también entidades propietarias de los proyectos o administraciones públicas. En primer lugar, esas empresas deben clarificar y definir qué requerimientos tienen para el empleo, es decir, qué habilidades van a requerir de los nuevos técnicos que se incorporen a trabajar con ellos. Para que pueda haber un entendimiento entre la formación y el desarrollo de la vida profesional, la colaboración de las empresas con las entidades de enseñanza debe ser total, debe ser mucho más fuerte de lo que es ahora, que es muy parcial y en casos bastante deficiente. Esto debe hacerse a través de prácticas en empresa, a través de investigación en común con las universidades y otras formas que hay. La propia empresa debe profesionalizar sus propias estructuras para atraer ese talento al sector. Es decir, los propios profesionales y ejecutivos que están ahora mismo en las empresas deben ser los primeros que se completen su formación si es que no la tienen ya en todas estas habilidades. Por tanto, aparece ya el primer concepto de formación, que es la formación a lo largo de la vida profesional del propio técnico, y aparece también el concepto ya conocido, sabido, de los planes de carrera que tienen muchas empresas, muchas entidades, para complementar la formación de sus propios empleados. ¿Cómo se prevé la evolución en la formación del ingeniero y el arquitecto? Bueno, pues con unos criterios que ya están empezando a funcionar en las universidades y en los centros docentes más avanzados. En primer lugar, debe hacerse la formación con una clara orientación al mundo profesional real. Hay que frenar o interrumpir esa forma de enseñar a espaldas de lo que luego realmente va a demandar el trabajo profesional del técnico de la construcción, evitando que tanto empresa como universidad pues se den un poco la espalda, en el sentido de que la universidad va por su lado, forma a los técnicos con formación tecnológica a lo mejor bastante completa, pero luego el técnico llega a la vida real, a la empresa, y se encuentra con que tiene que resolver problemas de los que no le han hablado nunca en la universidad. Habrá que aprender nuevas disciplinas y materias. Esto viene además implícito por la incorporación de las nuevas tecnologías. Aparecerán ciertas especialidades y desaparecerán otras
Lo mismo que ha sucedido en el pasado bueno, cuando llegó la informática al sector hace unas cuantas décadas, o cuando ha llegado ya incluso más avanzada, por ejemplo, el diseño a través de AutoCAD, etcétera, pues desaparecieron las figuras de los proyectistas al viejo estilo y de los delineantes. Pues lo mismo, van a aparecer algunas especialidades y van a desaparecer otras, con lo cual los técnicos que tengan en estos momentos su desarrollo profesional en alguna especialidad de las que va a desaparecer, tendrán que reconvertirse en alguna de las nuevas. Perdón. Por último, quiero hacer mención a algo que voy a explicar con más detenimiento en una diapositiva posterior, que es la creciente demanda que el sector solicita de los sistemas de acreditación para el ejercicio profesional. No solamente tener un título expedido por una universidad, sino que cada vez más se va a acreditación profesional, como las vamos a ver en una diapositiva ahora enseguida. Dentro de esas nuevas competencias que requieren los profesionales, vamos a dividirlas en los tres grandes bloques. El primero es el de las competencias transversales. Ahí están las básicas: comunicación, negociación, idiomas, trabajo colaborativo, liderazgo, ética, conocimientos básicos de economía y de derecho. Bueno, esas competencias en cierta medida están ahora incluidas en los planes de estudios de las carreras, pero no en la medida suficiente. Por tanto, esas competencias transversales van a tener que ser reforzadas seguramente en los nuevos planes de estudios. En segundo lugar están las competencias técnicas y tecnológicas. Bueno, estas son las que están siempre más atendidas por parte de los centros docentes, pero van a tener que ir evolucionando hacia especialidades técnicas más completas y más actualizadas, con un enfoque clarísimo hacia la sostenibilidad, e incorporando claramente en las carreras que tienen que ver con la construcción, como arquitectura e ingeniería civil, van a tener que incorporar conceptos básicos de tecnologías de información y comunicación que tradicionalmente han sido objeto de estudio en otro tipo de ingenierías, como las de telecomunicación o la ingeniería industrial, y que ahora van a tener que incorporarse al menos en un grado de conocimiento básico para que los técnicos sepan cómo utilizar, cómo aplicar esas tecnologías en la mejora de la productividad y en la mayor eficacia dentro del propio sector. Ahora, el área de competencias donde se necesita un esfuerzo mayor es en las habilidades de gestión. Ahí está la lista: administración de negocios, gestión contractual de proyectos, aspectos del project management, gestión de activos, sobre todo en el caso de inmobiliario o de concesiones o de asociaciones público-privadas, el tema de la gobernanza, que se ha convertido en algo importantísimo, el acceso a los mercados, las licitaciones, la competitividad comercial y la gestión internacional. Bueno, algo de esas habilidades de gestión está siendo impartido ahora en muy poca cuantía en los estudios de grado y en una cierta mayor cuantía en los estudios de máster o de maestría, pero no en forma suficiente tampoco. Entonces, es ese área el que va a requerir mayor esfuerzo por parte de los profesionales para equiparse convenientemente y poder afrontar los problemas que les van a surgir en estos nuevos escenarios que estamos comentando. Vamos a detenernos un momento en lo que es la formación reglada y ver cuáles son las estructuras docentes actuales y qué nuevas tendencias están teniendo. La formación reglada, me refiero a la formación universitaria de las carreras básicas, tanto en grado como en posgrado, en ingeniería y en arquitectura. Bueno, en primer lugar, los sistemas de estudios actualmente están basados en el modelo de ciclos, prácticamente en todo el mundo. Rara es la zona del mundo, raro es el país donde no se ha implantado esto. Cuando me hablo de ciclos me refiero al ciclo de grado, el Bachelor of Science, que llaman los anglosajones, el Master o Master of Science y el doctorado. Bueno, estos ciclos típicos no son de igual cuantía en todos los países. En Europa, básicamente siguiendo el llamado Plan Bolonia o Espacio Europeo de Educación Superior, pues el grado suele tener 4 o 5 años, los másteres 1 o 2 años y luego el doctorado, bueno, pues ya implica un trabajo adicional. En Latinoamérica el grado está mucho más fuertemente implantado, suele ser más
algo más largo que en Europa y, sin embargo, las maestrías, los másteres se imparten en mucha menor medida. El número de alumnos que acceden al máster es menor. Normalmente los que tienen el grado ya acceden al mercado del trabajo y bueno, pues no es exactamente igual que el modelo europeo o el norteamericano, pero bueno, digamos que también tiene una estructura parecida. Estos sistemas de ciclos están siendo cuestionados. Hay quien piensa que las carreras, algunas de ellas deberían unir el grado y máster. Por ejemplo, en arquitectura o en ingeniería de caminos hay gente que está muy metida en el tema docente que aboga por regresar a hacer una sola carrera en vez de una suma de un grado y un máster. Bueno, todo esto no dejan de ser ideas que van a tardar, si es que terminan plasmándose, van a tardar muchísimo. Yo creo que no se van a plasmar. El sector de la educación reglada en universidades, sobre todo en las universidades públicas, tiene una enorme inercia a los cambios. Cualquier plan de estudios para ser modificado requiere unos permisos, autorizaciones, unas comprobaciones y auditorías que le llevan a mucho tiempo. Cualquier nueva incidencia tarda entre 5 y 10 años en ser incorporada a los sistemas educativos y, por tanto, no hay elasticidad en los sistemas de estudios de la formación reglada para poder atender a los requerimientos cambiantes de la demanda y de la necesidad del empleo. En parte esto se palía con el grado de libertad que tiene el alumno para escoger contenidos, que es tanto mayor cuanto más avanzada es la universidad. Bueno, este grado de libertad del alumno para escoger contenidos implica que el alumno tenga información puntual y completa sobre cómo se va a desarrollar su vida profesional antes de escoger la opción, porque muchas veces ocurre que las opciones se escogen cuando no se tiene ni idea de qué es lo que hacen de verdad los profesionales que están trabajando en ese ramo. Y hay muchos alumnos que se llevan una gran decepción cuando luego llegan en su día a acceder al mercado del trabajo y se encuentran con que a lo mejor no han escogido el contenido que a ellos les hubiera satisfecho más, se han equivocado. La única manera es que desde una fase muy inicial de la carrera haya un contacto muy fuerte con el mundo real, laboral, del sector, el mundo profesional, y los alumnos sepan qué es lo que se hace de verdad en el mundo real cuando se acometen los proyectos. Va a tenerse que poner mayor énfasis en las competencias transversales, como he comentado en la diapositiva anterior, y como no hay tiempo en 4 o 5 años más 1 o 2 años de máster en aprender todo, pues tiene que repartirse ese tiempo en unos contenidos teóricos y prácticos con un balance equilibrado. Hay quien es más favorable a dar mucha teoría y dice que la práctica ya se conseguirá después con el ejercicio profesional. Hay quien piensa que la teoría matemática y física no sirve prácticamente para nada porque además cambia cada 10 o 15 años y la informática además viene a revolucionarlo todo y que es mejor empezar desde el primer momento con conceptos prácticos. Pero bueno, en el medio está la virtud y se trata de encontrar el balance adecuado en la enseñanza para que el alumno salga lo mejor formado posible. Entre los avances y tendencias de la manera de enseñar está el trabajo grupal, fundamental, usar el método del caso como método básico de enseñanza de los problemas técnicos y de gestión. Es decir, el aprendizaje se debe basar en proyectos, si es posible, reales, que el acercamiento al mundo real sea efectivo. Y por último, algo que nos ha enseñado este año la pandemia es que tiene que haber una flexibilidad enorme entre las modalidades presencial y virtual, porque en cualquier momento podemos tener necesidad de saltar de una a otra. Y de esto os van a hablar, lógicamente, las directoras internas del máster cuando yo termine esta conferencia, esta charla. Por último, insisto una vez más en la colaboración entre universidad y empresa. Tienen que hacer desarrollos conjuntos de investigación y desarrollo. Hay que admitir prácticas de alumnos en empresa. Muchas empresas son muy reluctantes a admitir alumnos en prácticas. Hay que incrementar los viajes de estudios por parte de las universidades. Y también hay que hacer algo que no es sencillo, que es incrementar el profesorado que proviene del mundo empresarial
Y digo que no es sencillo porque en muchísimos casos, desde luego en España y en muchos países de Latinoamérica, el condicionante de que los profesores sean doctores, pues pone una barrera importante a los profesionales que están en el mundo de la empresa, que en el caso de la construcción no suelen ser doctores, los que están en empresas constructoras o empresas de ingeniería. Los doctores en el tema de la construcción están en investigación, están en diseños, no están tanto en este otro mundo del que estamos hablando ahora. La formación continua aparece, por tanto, como la solución básica, es más flexible, se adapta a la evolución de la profesión, es efectiva porque resuelve muchos problemas, por ejemplo, el requisito este que estamos comentando de los profesores lo puede llegar a resolver, o puede facilitar la dosis de especialización que no se alcanza en la formación básica. Es profesionalizante porque se orienta al mundo profesional en las diversas ramas, está mucho más en contacto con el mundo real, y es muy diversificada porque pueden existir cursos cortos de expertos, pueden existir títulos propios o másteres universitarios, puede ser formación que se haga en un centro docente o dentro de la propia empresa o de la entidad con unos planes de carrera. Es decir, la formación continua se revela como la solución, si no la ideal, al menos la más práctica, la más adecuada para las circunstancias actuales en las que estamos. Y esa formación continua implica que el ingeniero necesita realimentarse periódicamente con enseñanzas y adquisición de nuevas competencias a lo largo de su vida profesional, lo mismo que hoy día hacen, por ejemplo, los médicos. Os voy a hablar del tema que mencioné anteriormente, que es el de la acreditación profesional. La acreditación profesional es una opción que se va imponiendo cada vez más en el mercado de la construcción. La acreditación aporta credibilidad a la formación y experiencia profesional, es decir, de alguna manera garantiza que el currículum del técnico, del ingeniero o del arquitecto sea verdad en su 100% y que además las enseñanzas que él ha adquirido las haya demostrado. La experiencia que tiene es demostrable, otorga esta acreditación un prestigio profesional y un reconocimiento internacional, porque hay acreditaciones que están aceptadas en todo el mundo, y lo que ocurre es que muchas veces puede requerir de un examen o prueba adicional de capacitación, que además en determinadas ocasiones es incluso, se tiene que incluso repetir periódicamente. El sistema de acreditación más conocido en el mundo, en nuestro sector, es la famosa certificación del PMP, del Project Management Professional, del PMI norteamericano, del Project Management Institute. Bueno, sabéis, no voy a entrar en más detalles, tiene unos requisitos de tener al menos una carrera de un grado de al menos de 4 años de duración, experiencia mínima de 3 años liderando un proyecto y un aprendizaje de unas materias en Project Management. La verdad es que el PMP se está convirtiendo en una moneda de cambio internacional sustancial entre los técnicos, de manera que cada vez más los clientes de los proyectos y las propias empresas constructoras están demandando de los profesionales que tengan esa acreditación, que hagan el curso y que se examinen. De hecho, más de una constructora grande española, por mencionar alguna, por ejemplo, el caso de Ferrovial, está siguiendo, digamos, de forma sistemática, persiguiendo el que sus técnicos saquen el PMP, y si no lo sacan, no tienen futuro en la empresa. El modelo norteamericano del Professional Engineer, el modelo de ingeniero patentado en general que se da en ciertas zonas del mundo, no es exactamente igual, porque es una calificación también con unos requisitos y con un examen, pero además le otorga la licencia para el ejercicio profesional, es decir, tiene consecuencias legales. Aquel que no ha llegado a obtener ese Professional Engineer no puede ejercitar la profesión completamente, firmando proyectos y dirigiendo proyectos en estado por estado de la Unión de Estados Unidos. Esto, bueno, pues en definitiva, reemplaza, es una variante de la forma que hay en España, por ejemplo, de los másteres habilitantes. Pero, sin embargo, el máster habilitante español adolece del defecto de que se otorga una vez cuando el estudiante es joven, termina su carrera, obtiene el máster habilitante y ya está capacitado para toda su vida. Sin embargo, el modelo del Professional Engineer requiere
de una experiencia y le van haciendo unos exámenes periódicos de fundamentos de ingeniería y de prácticas para comprobar que se mantienen los conocimientos y están actualizados. Quizás el modelo más interesante que hay en el mundo y que empieza a copiarse es el modelo británico del Instituto de Ingenieros Civiles del ICE, Institution of Civil Engineers, o del Royal Institution of British Architects, del Instituto de Arquitectos. Ambos institutos tienen un sistema de calificación y de acreditación de las experiencias y de los conocimientos del técnico, que no tiene consecuencias legales, sino solamente de prestigio, pero es tan alto el prestigio que aquel que tiene el grado de charter, por ejemplo, en el caso del ICE, porque hay 3 niveles, Technician, que es el más bajo, Incorporated, que es el segundo, y Chartered, que es el tercero. El que tiene el grado de Chartered, pues es un ingeniero senior que está muy bien considerado, no solo en los países, digamos, de la influencia británica, sino en general en todo el mundo. Bueno, ya de hecho en España yo sé positivamente del Colegio de Ingenieros de Caminos, no sé si algo parecido pueden estar haciendo otros colegios profesionales, seguro que sí, y seguro que también el de arquitectos, ya están empezando a acreditar, pero hacer una acreditación que hoy por hoy solamente acredita la experiencia profesional y la formación, como simplemente testificar que el profesional sí tiene esos años que dice de haber trabajado en ese sitio. De todas maneras, eso hay que complementarlo con algún tipo de estudio o de examen o de comprobación de que los conocimientos se van actualizando a lo largo del tiempo. Esto, digamos, es el futuro claro de la profesión dentro de la construcción. Bueno, todo este rollo que he soltado hasta ahora lleva al final a la conclusión de que hay que buscar en la formación continua aquellos procedimientos de enseñanza que sean los más adecuados para obtener esas habilidades y esas competencias a las que nos estamos refiriendo. Yo voy a hacer en este momento un panegírico del máster en el que estoy colaborando y que es el que ha dado origen a esta conferencia, que es el International Construction Management MBA de la Universidad Europea. La Universidad Europea tiene un programa de formación de posgrado, presencial online, muy completo, muy abundante. Dentro de ese programa hay muchos cursos de características técnicas relacionadas con el sector de la construcción y en particular ha venido funcionando en las últimas décadas un máster ya que se llamaba Máster Universitario en Gestión de la Edificación y Construcción, que hace 7 años fue convertido en un auténtico MBA oficial que capacita al profesional en las habilidades necesarias para dirigir áreas o de una empresa constructora o una empresa constructora. Es decir, es un auténtico Master en Business Administration. Es el único máster sectorial que sepamos existe en la construcción y es un máster que tiene el siguiente programa. Tiene un módulo dedicado a la gestión empresarial de la construcción, en el que se habla de la organización de la empresa y las habilidades directivas, un segundo módulo de gestión de proyectos, con organización de obra, planificación, control, gestión de la calidad. Un tercer módulo de gestión, básicamente herramientas informáticas encaminadas a la propia planificación y siguiendo los criterios y conceptos del PMBOK, del Project Management. Es decir, hay digamos, una utilización de esos conocimientos para que el alumno pueda fácilmente acceder al examen del PMP. El cuarto módulo es el de los modelos de negocio, muy importante porque es el que permite entender a los alumnos, a los profesionales, cómo funciona el sistema económico de las empresas que están incluidas en el sector. Hay un módulo de mercados internacionales en el que se habla también de la propia gestión de los proyectos, sistemas de contratación y licitación, etcétera, y se analizan además cómo funcionan los sectores de la construcción en los diversos países y regiones del mundo. Y por último hay otro módulo muy importante también de estructuras de financiación internacional orientado al Project Finance, que es el sistema de gestión financiera que se ha impuesto
tanto en sistemas de concesiones como en iniciativas privadas de proyectos de infraestructuras y también en muchos casos en proyectos de desarrollo inmobiliario. Bueno, con esto, digamos, la popularidad de este máster viene dada porque es un título oficial, es susceptible de convalidación. También, al ser un máster oficial, da paso al doctorado. En segundo lugar, por lo que sepamos, es el único en su clase porque es el único que atiende con exclusividad al propio sector de la construcción. Yo no conozco ningún MDA en ninguna universidad extranjera que hable precisamente del sector de la construcción con exclusividad. Forma en todos los aspectos de gestión de manera bastante ecuánime, de manera bastante repartida. Tiene versiones presencial y online, como ahora os explicarán, y incluye unas prácticas en empresa del sector de entre 2 y 6 meses de duración, y ha sido en los últimos años, y está siendo también este año, en el ranking que hace el periódico El Mundo en España, el mejor máster del propio sector de la construcción. Por último, invito a los escuchantes que estáis en Latinoamérica. Es un máster, tiene un ambiente muy amigable para todos los alumnos latinoamericanos. Un gran porcentaje de alumnos proviene de aquellos países y los temas que se tratan, los proyectos de los que se habla, los ejemplos de los casos, digamos, la comparación continua que se hace de cómo se hacen las cosas en Europa o cómo se hacen en Latinoamérica, esto, digamos que es un valor añadido para los alumnos latinoamericanos. Y sin más, regreso a la diapositiva anterior para que mis compañeras empiecen a hablar de los detalles de este máster. Muchas gracias y cedo la palabra. Yo soy Marta Dampierre, que soy la directora junto con Miguel de la versión presencial de este máster, ¿no? Entonces, yo he tomado nota un poco de lo que ha hablado Miguel y, entre otras cosas, me gustaría comentar, ¿no? Como ha dicho la palabra reinvención, la palabra resiliencia. Bueno, yo en nuestro máster hay una cosa muy importante a la que damos muchísima importancia en todos los contenidos, que es el control de riesgos. No sé si estás de acuerdo, Miguel, en que, bueno, una de las cosas que más aprenden los alumnos es a poder controlar en la medida de lo posible los riesgos que se nos vienen, analizarlos, calibrarlos y ya no digo quitarlos de en medio, pero sí mitigarlos de alguna manera. Entonces, por supuesto que sí, desde luego. Es muy importante porque la línea con los que he hablado os lo cuento siempre, ¿no? La línea entre ganar dinero en un proyecto o hundir la empresa matriz, y perdonadme que estoy hablando de lado, es muy pequeña. Entonces, esa línea tiene mucho que ver con el control de riesgos, el poder introducir medidas preventivas y no correctivas dentro de los proyectos. Para eso, otra de las cosas que ha dicho Miguel, que me parece muy interesante, es los modelos de contrato tienen que evolucionar para ser más flexibles. En cuanto a todo lo que nos ha pasado este año, no está contemplado en ningún modelo de contrato, que son bastante rígidos. Otra de las cosas que aprendemos dentro del módulo 4 es cuáles son los modelos de contrato que se utilizan en la construcción. Pues claro, la constructora construye a veces, ¿no? Digamos que las constructoras tienen otros muchos modelos de negocio que desconocemos porque tenemos una formación técnica muy grande y, sin embargo, pues nos falta un poco esa formación en empresa, que podemos adquirirla perfectamente si nos vamos a un máster, un MBA normal y corriente de cualquier instituto de empresa. Pero nos va a costar el doble porque no entendemos las actividades, no entendemos los modelos de negocio, y sin embargo aquí vamos a estar hablando siempre de un negocio que conocéis perfectamente porque todos sois ingenieros o arquitectos, y esa es la ventaja de este programa, ¿vale? En cuanto a las modalidades de las que os ha hablado Miguel, en cuanto a los contenidos, yo no lo voy a explicar mejor que él y no voy a volver a lo mismo porque él lo hace perfectamente. Este máster lleva alrededor de unas 30 o 32 ediciones. Lo que pasa es que, bueno, ha ido evolucionando con los tiempos, porque una de las cosas que siempre tenemos muy en cuenta es: vamos a hablar con recursos humanos, vamos a hablar con las empresas que contratan a nuestros técnicos y vamos a intentar adecuar toda nuestra enseñanza a lo que van a pedir, pues para mejorar la empleabilidad, porque al final un posgrado no se trata de aprobar o suspender, se trata de ampliar nuestra productividad.
nuestra empleabilidad, disculpad. Entonces los contenidos han ido variando, con lo cual lo que es el máster ahora pues no es lo mismo que el que hacía 30 años. Hace 4 años o 3, 4 años, no recuerdo bien, se nos planteó la posibilidad de generar estos mismos contenidos en un formato online, pues porque había muchas personas que querían cursarlo y que vivían en Latinoamérica, que no se podían permitir el trasladarse a Madrid, que no podían pagar todo lo que suponían los costes del máster, más la vivienda, más que tenían familia, y entonces decidimos hacer una versión, una modalidad completamente online, 100% online. Cuando os pone aquí dos modalidades, modalidad HyFlex y modalidad online, es porque este año, debido a lo que nos pasó el año pasado, pues hemos tenido que generar una modalidad que es presencial, pero que aparte de ser presencial, pues hay partes o días o contenidos que se pueden cursar a distancia. Que no quiere decir que sea online, quiere decir que las mismas clases que se van a dar durante la clase se van a poder proyectar para que el alumno las pueda ver en su casa. Os quiero decir la diferencia porque me vais a preguntar muchos cuál es la diferencia que hay entre la modalidad presencial y la online si la vemos desde casa. Bueno, ahora Vanessa os hablará de la modalidad online, pero digamos que la modalidad online son todos los contenidos preparados, masticados y hechos para que cada uno siga en su casa, a su manera, a su ritmo, con unas actividades definidas, con unos plazos de entrega. Es decir, es un máster que haces muy por tu cuenta, dentro de que hay seminarios con los profesores, hay tutorías, hay chat, o sea, tenéis todo tipo de tutores, pero no son clases en streaming. La diferencia con el modelo HyFlex es que vamos a tener el mismo máster presencial de todos los años, el profesor dando clases en el aula. El tema es, el primer trimestre habrá gente que no pueda viajar, pues lo podrá seguir porque grabaremos las clases o las transmitiremos en streaming. El trabajo que se haga en clase se va a hacer desde casa a la misma velocidad y en el mismo momento que se hace en clase. ¿De acuerdo? O sea, quiero que entendáis cuál es la diferencia. En esto que veis aquí de docencia presencial, intentaremos que todos estéis de manera presencial. La segunda opción, que es que no estemos todos en manera presencial, pues serán aulas extendidas, el profesor da clase y hay unos micrófonos y unas cámaras 360 en las pizarras inteligentes estas que hemos montado, de manera que lo podamos seguir desde otro sitio, ¿vale? Y luego pues hay un blog con contenido virtual que la gente puede comentar, puede leer, aparte personalmente. O sea, habrá como una ampliación de contenidos para aquellos que no puedan venir, pues que tengan algún contenido más. La realidad es que todos los que queráis venir al campus, puesto que además este año en el grupo presencial vamos a tener un grupo muy pequeño, porque hay mucha gente que ha hecho una reserva de plaza y la ha abandonado para el año que viene porque no se atreven a venir, cosa que también es comprensible. Lo ideal es que vinierais todos a clase. Los que no puedan venir lo entenderemos, lo seguiréis por online, pero online también se os va a pasar lista, o sea, porque no es online, cada uno a su bola, sino que es presencial, pero a distancia. Pero si queréis venir a la universidad, yo os digo que está viendo y ahora mismo la universidad es un sitio seguro. Hay puntos de geles higiénicos, te miden la temperatura cuando entras, hay un número de teléfono con un servicio médico habilitado, está todo señalizado en aulas. No vais a estar a menos de 2 metros de vuestros compañeros y todos los días se desinfecta el campus. Quiero decir, para vuestra tranquilidad, estamos hablando de un campus seguro. Aún así, aquel que no pueda venir a clase, por ejemplo, el primer trimestre, que yo sé que ahora mismo es complicado viajar y sé que hay algunos que están en Latinoamérica y no van a poder llegar, pues esas clases se retransmitirán, pero siempre a la hora en que estén los demás alumnos en clase y participando en los mismos debates que en clase. Intentamos que sea un modo de enseñanza muy, muy práctico. Intentamos que sea todo un estudio del caso, siempre con proyectos, como ha hablado Miguel, y siempre con unas clases muy activas. Evidentemente van a ser mucho más activas este año con menos alumnos que cuando hay 30, pero en el fondo los debates que se generan suelen ser los mismos, ¿vale? Y luego, pues, aparte de esto, pues tenéis el que no quiera, no pueda, no tal, en lo que es el modelo académico online nuestro propio, adaptado a este curso, que si quieres, Vanessa, lo explicas tú mejor, que eres la que diriges esta modalidad. Gracias, Marta. Sí, empiezo. ¿Me escucháis bien, no? Sí. Vale. Pues gracias, Marta. Gracias también a Miguel por su conferencia.
Me presento, soy Vanessa Camaño y junto con Miguel soy la directora de la modalidad online del máster que os hablaba Marta. Esta modalidad lleva 6 ediciones. El próximo mes de noviembre dará comienzo la 7ª y exactamente igual que la modalidad de HyFlex que os ha hablado Marta ahora mismo, se trabaja con un campus virtual en el que está alojado toda la documentación del máster, tanto temario como actividades que se tienen que realizar durante cada una de las asignaturas y está disponible durante todo el curso. Aunque es una modalidad pensada pues, para que os permita conciliar pues, vida profesional, personal, con los estudios y donde se puede planificar esas horas de estudio según las necesidades de cada uno. Sí que es verdad que no queremos que se pierda la oportunidad de interactuar tanto con profesores que son profesionales y expertos del sector, como con el resto de compañeros del máster, sobre todo porque consideramos que también aporta valor y desde luego poder compartir experiencias con otros profesionales es una manera más de aprender. Por eso, como os adelantaba Marta antes, hay semanalmente existen unos seminarios virtuales en los que el estudiante conecta con el profesor y con el resto de compañeros de estudio, y existen también unas franjas horarias de tutorías de manera síncrona, es decir, en directo, para poder consultar todas las dudas que se tengan sobre el temario o sobre las actividades que tenéis que ir realizando. Existen 2 figuras importantes de apoyo en esta modalidad, que es por una parte el tutor o la tutora que os va a acompañar durante todo el máster y que va a estar pendiente de vuestra evolución académica, de las necesidades que podéis tener en ese sentido, y con que además podéis consultar también dudas relacionadas con algunos trámites administrativos con la universidad. Y además existe una figura que lo llamamos asistente de programa, que es la persona que ayuda al estudiante si tiene algún problema de acceso al campus virtual o con los contenidos. Y además hay un soporte TIC 24/7 en caso de que lo necesitéis, pues que el problema vaya más allá de simplemente descargar un documento o acceder de manera normal al campus. Como estamos inmersos en el plan de Bolonia, la evaluación es continua y eso significa que aparte de esas actividades que hay que ir entregando de manera pues, casi semanal, hay que realizar unos exámenes al final de cada una de las asignaturas y esos exámenes son presenciales. Estos exámenes se realizan en sedes con las que la universidad pone a vuestra disposición y que se eligen al inicio del máster. Ahora mismo hay 8 sedes disponibles, hay 6 en España y 2 en Latinoamérica, para que podáis ir a pues, aquella que os pille más cerca de vuestra ubicación a realizar esos exámenes. Esos exámenes tienen como 3 fechas, marzo, julio y noviembre, porque tampoco queremos que os desplacéis demasiado, y luego en diciembre se realizaría la defensa del trabajo fin de máster, que también es de manera presencial. No me extiendo más, como ahora hay turno de preguntas, yo creo que damos paso para resolver las dudas que ya vais teniendo y que vais plasmando en el chat, tanto de la conferencia de Miguel como de las modalidades. Perdona, Vanessa, yo Sí. tengo una pregunta que me hace un exalumno y amigo, Sí. Fabio Cortés, Sí. que está haciendo la pregunta entiendo que desde Colombia, Fabio, me imagino que estás allá. Sí. Bueno, Fabio pregunta que cuáles son las posibles medidas a tomar por la industria de la construcción para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia, teniendo en cuenta bueno, que la experiencia internacional y en el trabajo y tal que tengo. Bueno, una cosa es cuáles son las medidas genéricas a tomar por los gobiernos y otra cosa es cuáles son las medidas que debe tomar cada empresa o cada institución que está metida dentro del sector. Las medidas de los gobiernos, las he explicado anteriormente, son clarísimas. Hay que fomentar y estimular el sector de la construcción porque es el sector más agradecido que hay en cuanto a creación de empleo y en cuanto a salir rápidamente, elásticamente de la crisis. Lo que ocurre es que hace falta dinero para invertir en las infraestructuras. Por tanto, bueno, no todos los países van a afrontar esas medidas
en igual manera. En cuanto a las medidas que se toman dentro de cada empresa, pues también implícitamente las he explicado en las diapositivas anteriores. Hay que controlar los procesos, hay que hacer análisis de riesgos de los modelos de contrato donde se meten las empresas en las que pueda haber una repercusión de un fenómeno como el que ha ocurrido ahora y eso sea un imprevisto ante el que hay que actuar, y formación de la gente, invertir en formación, invertir en planes de carrera y reforzar las habilidades de los propios profesionales de la empresa. No puedo recomendar otra cosa en este momento. En el caso colombiano, bueno, pues adicionalmente yo diría que se pongan las pilas, que no solamente hay que hablar y decir que hay que hacer tal cosa y tal otra, sino hacerla de verdad. Y seguro que Fabio me entiende lo que estoy diciendo. Sí, bueno, yo me acuerdo de ti también, o sea que... Bueno, si tenéis alguna otra pregunta, la podéis escribir y yo se la traslado o se la leo a Miguel. Dice Rodrigo, en el máster online has comentado que existen diversas sedes en España y Latinoamérica para realizar los exámenes. Si no vivimos ni en España ni en ningún país latinoamericano, ¿se podría solucionar de alguna forma? Es para Vanessa. Pues hola Rodrigo. En principio no. En principio esas 8 sedes son las que de momento están disponibles. En caso de que en un futuro tuviésemos muchos alumnos de algún país en concreto, como pasa con las sedes que ahora mismo hay en Colombia y en Ecuador, que tenemos muchos alumnos de esos países. Entonces, por eso se ha optado por abrirse allí. En caso de que en un futuro pudiésemos tener alumnos de otros sitios, sí que se estudiaría abrir sede, pero en estos momentos esas son las 8 disponibles y hay que elegir una para poder hacer los exámenes presenciales. Dice Juan, buenas tardes. La entrevista de admisión al máster puede ser virtual para estudiantes de Latinoamérica. Esa contesto yo, por supuesto que es virtual. De hecho, casi nunca la tenemos presencial. Si quieres ser candidato al máster online, te pondrán en contacto con Vanessa para que sea Vanessa la que te admita o no. Y en el caso de que quieras hacer el máster presencial, te pondrán en contacto conmigo desde admisiones. Es por teléfono. No vas a tener que venir a hacer una entrevista, eso es obvio. ¿Qué tiempo dura el máster? Un curso escolar, ¿vale? Los precios no podemos porque nosotros somos directoras académicas, no tenemos nada que ver con la parte de precios, pero eso en admisiones te informan seguro. Yo es que te voy a dar una cifra que no voy a saber. Yo lo que sí que sé es que hay facilidad para pagar, quiero decir que te van pasando por meses si quieres mensualidades y durante un año entero. Bueno, la duración del máster es, el online dura un poco más porque al ser por tu cuenta tienes que emplear más tiempo y dura un año. El presencial dura un curso académico. Empezamos en octubre y acabamos en junio. Y digo, este año con la facilidad de que aunque sea presencial, pues se van a admitir las faltas de asistencia, por razones obvias. David dice, estoy en Ecuador, si deseo realizar un máster presencial, ¿qué opciones hay? ¿Tendría que ir a España? Tendrías que venir a España, por supuesto. Lo que pasa es que a lo mejor podrías empezar en streaming, escuchando las clases desde tu casa y cuando pudieras viajar, pues venir a España. Las actividades y los contenidos los vas a hacer igual estando en Ecuador. Os he dicho al principio que hay mucha gente este año que va a empezar el máster presencial a distancia, aunque luego se incorporará cuando pueda con nosotros. Cuando pueda o quiera o... Por lo menos para hacer para presentar el trabajo fin de máster sí vas a tener que venir. Mira, marketing nos aclara, cualquier duda acerca de precios y duración podéis contactar con UE Online, que son las chicas del equipo de online. Bueno, Miguel, que por la cámara que te veamos por lo menos la cara para despedirnos. Simplemente mando un saludo a todos, muy cordial. Muchas gracias por atendernos. Y seáis bienvenidos los que decidáis matricularos en este curso, que va a ser muy, muy interesante, os lo garantizo. En general, los alumnos que terminan están muy satisfechos y se ha creado un ambiente, digamos,
de camaradería y profesional muy bueno. Muchas gracias a todos.